Grecia, muchas Gracias. gracias por estar acá. Agradecido de que me hayas podido prestar este espacio. No sé si quieres presentarte un poco, hablar un poco de tu especialidad, de qué es lo que has hecho, cómo has interactuado con la migración venezolana desde que estás acá en Colombia y un poquito, digamos, de todo esto, de los distintos de los migratorios que has podido observar. Tengo cero. Gracias, Orlando, por esta invitación en tu programa, en tu podcast, en tu emprendimiento. Bueno, venezolana, psicóloga, mamá de 2 hijos, que también les tocó migrar muy pequeños. A ver, formada en la UCB en Venezuela y bueno, ya con todo el trámite migratorio, pues aquí en Colombia, con formación en terapia de luto, en terapia de duelo, y eso me ha permitido tener un background para la parte migratoria también, y con formación justamente en la parte de contextos de violencia política y derechos humanos también. Ok. Ok. En este primer bloque, digamos, podemos hablar un poquito en general, digamos, qué es el duelo migratorio, cuáles son las fases, y un poquito, digamos, de la diferencia entre lo que es el duelo migratorio de cualquier persona en el planeta que migra por gusto, ya sea para hacer un posgrado, para estudio o para buscar, digamos, oportunidades en otros países que no la puedan, que no las puedan tener en su país de origen, y la diferencia contra los venezolanos que hemos sido obligados prácticamente a salir para las razones que sea, para obviamente no solamente escapar de un contexto político y de una crisis enorme económica, y de todo esto, sino también para poder ayudar a los que se quedan. Perfecto. Bueno, el duelo migratorio sin duda es un proceso psicológico y emocional que atravesamos quienes tenemos que dejar nuestro país de origen para que nos reciba un país, ¿sí?, donde vamos a proyectar un poco más en nuestro presente y nuestro futuro. ¿Sí? Eso básicamente. Nos enfrentamos con muchos retos y evidentemente eso tiene muchas fases. Una primera fase tiene que ver con el shock y con toda la, incluso euforia, ¿no? Con la que salimos, o sea, con esa fuerza inicial con la que salimos de nuestro país, como tenemos que hacerlo o ya no puedo más con esta situación, o sea, alguna situación, un motivo que nos desespera quizás y que nos lleva a tomar esa decisión, sobre todo en la población venezolana, ¿no? Que le tocó migrar. Esa sería como una primera fase, esa fase que puede ser de shock, de impacto, pero también cargada de mucha euforia y de resolución de problemas, ¿sí? Luego viene una fase que tiene que ver con la confrontación, Orlando, de, ¿sabes? De esa realidad cuando ya nos empieza a chocar, bueno, las cosas no son tan rápidas, el trámite es mucho más lento, se necesitan todos estos papeles para hacer X cosas, suponte para, no sé, arrendar un apartamento necesitas tener una constancia de trabajo, entonces quedamos ahí como, bueno, ¿qué voy haciendo primero? ¿Sí? Y a veces hasta codeudores, ¿no? Y si uno se viene solo, Deudores, porque total. cuenta Exactamente. para que me haga que aparte es un favor súper delicado acá en Colombia Correcto. por todo lo que atraviesa, digamos, lo que implica a niveles legales, entonces Así es es. complejo. Poder hacerlo con alguien eso, que tenga papeles, como que qué haces primero, cómo te vas, sí, como adaptando, ¿no? A todo este tema, bueno, de papeles que se requiere. Luego hay una fase de ajuste, que ya es una fase más de adaptación, donde todavía estás en duelo, pero entonces empieza a emerger toda la parte más emocional, ¿sí? Ligada a la nostalgia, a la tristeza y evidentemente la incertidumbre. Y un tema como de propósito, ¿no? Que se empieza a mover, porque no todo el que emigra logra, por ejemplo, no sé, ejercer su carrera, la carrera que tenía en el país de origen, por darte un ejemplo. Sí, y bueno, ya luego viene una fase, digamos, como de reconciliación, por decirlo así. Es una fase, yo creo que el duelo migratorio no es algo que se supere, como de repente pudiésemos pensar, pero sí es algo que efectivamente podemos, con lo que podemos vivir, o sea, que podemos aceptar. Es una fase ya de aceptación, de reconciliación con lo que tenemos. La diferencia, bueno, igual, la migración, los venezolanos tenemos una particularidad que a veces sentimos que lo nuestro es único y bueno, tampoco ha sido así, ¿no? La migración forzada, sobre todo, se remonta, no sé, a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Civil de España, sí, a la primera, sí, también Guerra Mundial. Entonces, bueno, sin duda hemos tenido como que movilizarnos de nuestros países por situaciones políticas, económicas, sociales que no nos permiten hacer vida como tal en ese país y buscamos mejoras, ¿no? De otras oportunidades en otros lugares. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en con base en la edad? ¿Cuál es la diferencia? Pues no es lo mismo yo que, digamos, emigro como cabeza de familia a buscar trabajo, digamos, con toda esta responsabilidad, emigro con hijos, emigro con familia. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en el impacto emocional y psicológico en una persona adulta, digamos, joven y un niño, por ejemplo?
Sí, sí, definitivamente en cualquier tipo de duelo vamos a tener como lo que llamamos determinantes del duelo, ¿sí? Eso va a depender justamente como de la edad en la que la persona emigra, el proceso evolutivo que está transitando, la red de apoyo que tiene en el país al que le recibe, por ejemplo, y de hecho, bueno, en el país de origen como que quienes quedan, ¿no? Esa fragmentación familiar que ocurre. Depende del tipo de personalidad que también la persona tenga, porque, bueno, va a afrontar las cosas, ¿sí? Como sus estrategias de afrontamiento van a ser distintas también dependiendo de eso. A todos nos impacta, sin duda, pero nos impacta de formas distintas, ¿sí? Si emigras, por ejemplo, y bueno, dependiendo del motivo también y de las oportunidades que estés teniendo, no. Si emigras, no sé, en una situación donde tienes todo, no sé, tienes una empresa te traslada justamente a otro país, tienes algunas cosas cubiertas, ya tienes como un soporte distinto, ¿sí? Y eres adulto y trabajas y ya terminaste tu carrera, pues bueno, eso va a facilitar muchísimos procesos. Sin embargo, igual vas a atravesar procesos emocionales y sociales que te van a impactar, ¿sí? Pero va a ser distinto esa situación a que emigres, no sé, gente que tuvo que pasar la frontera caminando o que de verdad había pasado una situación súper difícil, incluso de hambre, ¿no? O de conseguir recursos en Venezuela y tuvo que viajar en otro momento. Los niños igual les afecta, como el tema migratorio, pero les afecta de forma distinta. Igual, bueno, a los adolescentes o quienes van a empezar, no sé, estudios, sí, como de bachillerato o en la universidad, porque tienen como esa oportunidad. Justamente es como tienen la oportunidad de hacer en el nuevo país estas alianzas, pero van a tener sin duda una familia multicultural también, ¿sí? Entonces ahí se van a afrontar con otros retos, ¿ok? La cultura, las tradiciones, los rituales van a ser distintos, probablemente van a recibir también como elementos de discriminación en algunos momentos y a veces va a ser difícil identificarlos, ¿ok? Entonces hay que también darles recursos para que puedan como afrontar esas situaciones donde otra persona pueda estarla afectando, ¿no? Desde ese lugar. De acuerdo, sí, son múltiples los retos, yo creo que afrontamos, pues todas las diásporas, ¿no? Todas las personas que emigran, creo que se enfrentan a distintos retos, pero en el caso de los venezolanos, como decía, que somos muy de lo nuestro, o sea, somos muy regionalistas y lo de nosotros es lo mejor, y llegamos muchas veces a otros lugares como a querer un poquito como también transmitirle a las otras personas lo que nosotros, compartirle lo que nosotros sentimos por nuestro país, tradiciones, cultura, y muchas veces nos encontramos con choques culturales. Entonces yo creo que los retos migratorios son múltiples. Eso. Vamos a hablar un poquito de esos retos migratorios, ¿no? Creo que sería como para arrancar porque son cosas que enfrentamos todos los venezolanos que estamos afuera. Porque arranquemos con algo que es, yo creo, generalizado en Ujú. todo lo que salimos. Cada uno de los que salimos del país, yo creo que todos soñamos con volver. Arrancando, despegando, ya sea en avión, por la frontera, por el Darién, lo que sea, uno sale con la expectativa y el sueño de voy a regresar, en algún momento voy a regresar. Y uno de los retos es eso, digamos, la nostalgia y la pérdida de identidad cultural. Obviamente no es lo mismo emigrar a Colombia, que hay una Mm. similitudes culturales tenemos, que a emigrar a Japón, a Europa. Pero hablemos un poquito, digamos, de ese reto migratorio, como es, que es el tema de la nostalgia, de dejar un montón de tradiciones atrás, de familia, de un montón de cosas. Claro. Sin duda el duelo migratorio es un duelo multidimensional porque perdemos muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Perdemos territorio, perdemos cultura, perdemos familia, raíces, perdemos idiomas también. Muchas veces personas que emigran, nosotros porque estamos aquí en Colombia, pero hay personas que emigran a otros países y les toca, bueno, aunque tuvieran dominio del otro idioma, bueno, todo el tema de tener que hablar sostenido en ese idioma que no es tu idioma materno también les afecta muchísimo, ¿no? Porque todo les resulta como desconocido. Entonces, sin duda, hay una pérdida de identidad cultural cuando emigramos, ¿sí? Y eso hay que irlo reconstruyendo como en el tiempo y vamos afrontándolo, ¿no? Decías como el tema de la nostalgia, yo creo que eso es algo con lo que vamos a vivir siempre todos los migrantes y esa ambigüedad de que no soy de aquí ni soy de allá por completo, porque creemos y sabe en nuestra mente que en algún punto lo vamos a resolver y no es del todo cierto. Entonces, sin duda ocurre un proceso de desarraigo, ¿sí? Donde empiezas a, bueno, como
queda como un vacío, sí, queda como un espacio vacío donde, bueno, vengo de esta tierra y sí, viene a ser todo esto lo mejor, o sea, de donde vengo, pero también es un país que pasó por muchas cosas, entonces venimos también con la autoestima bastante golpeada en muchos otros aspectos. Y en este otro sitio nadie nos está esperando para decirnos, Orlando te está esperando, ¿cómo no? Ven, tómate un tinto. No. O ve, claro, por supuesto, este profesional era el que necesitábamos. Entonces, claro, nos cambia un poco esa estructura y nos golpea el ego también, de alguna manera. O sea, justamente este tema de la pérdida del estatus es una de las cosas, ¿no? Independientemente de en qué punto de la etapa vital emigramos, pero, por ejemplo, para, no sé, nuestra generación que emigró justamente como quizás no pudo terminar una carrera universitaria y la estaba cursando o la quería empezar a cursar o bueno, ya tenía una carrera y emigra, pero no la puede ejercer en el otro país. O sea, hay muchas cosas que nos golpean en ese aspecto, ¿sí? Y bueno, hay que ir como haciendo como pequeños pasos que nos permitan arraigarnos en este nuevo espacio, o sea, saber que, ok, que estamos nosotros, pero reconstruirnos, ¿sí? Yo me acuerdo que tengo una anécdota con mi hijo Santiago, que cuando emigramos tenía 4 años, y le dije, lo que te vas a llevar tiene que caber en este bolso, era un bolso pequeñito. Y le dije, preferiblemente que sean Legos, porque era lo que le gustaba, ¿no? Entonces se trajo un montón de piecitas de Lego y pudo con eso rearmar. A mí me parece eso muy simbólico en temas migratorios porque justo nos traemos como muy poquito en el bolso, ¿sí? Ujú. Pero es lo esencial. O sea, nos venimos nosotros con esos sueños, esos anhelos y por supuesto esa nostalgia de dejar eso que es conocido. Pero te puedes reconstruir en el otro sitio, ¿sí? Y puedes armar nuevas piezas, nuevas piezas de ti. Te tienes que reinventar muchas veces, o sea, si tenías una profesión específica, te toca entonces como que buscar, ¿no? ¿Qué voy a ejercer o cómo lo voy a ejercer? Por ejemplo, en mi caso, que soy psicóloga, en mi caso no pude tener más un consultorio, por ejemplo, presencial, porque en ese momento coincidió migración y luego pandemia inmediatamente. Entonces, toda la parte de la virtualidad se expandió y tuve que tener esa flexibilidad y esa apertura de decir, bueno, de esta manera es que lo voy a hacer si quiero seguir ejerciendo mi profesión, pero no todo el mundo lo puede seguir haciendo, ¿sí? Pero sí implica un poco como poder flexibilizar y poder decir, bueno, con esta pieza que tengo, que es la misma que tenía ya, pero no se va a armar de la misma forma, ¿qué vamos a hacer con eso? Está bien, así por lo menos en el caso de mi hijo llegó de 3 años y 3 meses. Hoy en día tiene 12. Entonces, obviamente, él dice, de allá yo no me acuerdo nada. Y él se siente colombiano y habla colombiano y sus tradiciones son colombianas, Claro. a pesar de que digamos, se maneja mucho en el ámbito venezolano, pero sus mejores amigos son colombianos y él dice, yo de allá, él no tiene ningún tipo de arraigo con Venezuela. Entonces, también es bueno hablar un poquito de cómo poder esa identidad y esas tradiciones y todo eso, poder pasarla a esta generación que tengo por lo menos un primo que su hija nació en Argentina, tiene 6 años, más o menos va para 6 años, 5 años obviamente va, nace en Argentina, se cría en Argentina, no va a tener, o sea, ella no va a comer hallacas así como, ay, qué bueno hallacas. No va a sentir lo mismo, ¿no? Igual el tema de la música, la gaita, son cosas muy emblemáticas de nosotros, sobre todo los maracuchos, que somos muy regionalistas y eso se va a perder de una generación a otra, sin duda alguna. O sea, no hay forma de mantenerlo sin una pizca de flexibilidad y transformación o una mezcla. Bueno, es que sin duda justamente el impacto cultural, parte de lo que implica es que para poderte arraigar o adaptar al nuevo espacio, tú también tienes que adoptar algunas de esas culturas, ¿sí? O sea, de estas tradiciones, rituales nuevos del país que te está recibiendo, ¿ok? Del país de acogida, digamos. Pero también tienes que decidir cuáles son las tradiciones que tú quieres sostener, ¿sí? Si esas tradiciones van a ser para tus hijos, pues para tu familia, ¿no? Si esas tradiciones es la música, si tiene que ver no sé, con los rituales que tenemos en ciertas fechas, por ejemplo, para nosotros que noviembre, diciembre era demasiado importante, entonces eso, como dices tú, la música, la gaita, las expresiones, porque igual los papás somos venezolanos, ¿sí? Claro, Y eso se va a notar. Entonces, ellos también necesitan tener un poquito de las dos cosas, pero sí hay que escoger, sí hay que elegir como, bueno, ya no celebramos, por ejemplo, aquí en Colombia que no se celebra, no sé, el amor y la amistad en febrero, por darte un ejemplo. Entonces, bueno, ya no lo celebramos en febrero porque no hay nada que celebrar. Nos toca celebrarlo eso. No, pero con la Navidad sí, eso sí lo voy a conservar, por ejemplo. Entonces, es importante como traer de las dos culturas, porque justamente como este tema multicultural me habla de que para nosotros adaptarnos y también para nuestros hijos, pues tenemos que darle un poco de esas dos culturas, ¿sí? claro. Sí, yo creo que en algún momento va a ser como una mezcla. Por lo menos mi hijo acá en Colombia, sí, en algún momento puede comer hallaca, pan de jamón, porque obviamente es tradición,
pero lo va a acompañar quizá con buñuelo y natilla, por ejemplo. Total, total, No, por ejemplo. no con dulce lechosa, Sí, con dulce de piña, porque no va a pasar, con quesillo, exacto. cosas así, ¿no? Sí, Ponche de crema, por ejemplo, claro. creo que hay una. Y sentimos culpa, aparte de eso, yo creo que muchos venezolanos, cuando nos empezamos como a mezclar las dos culturas y empezamos como a darle otro significado a esa identidad y empezamos a decir, sí, soy de allá, tengo que adaptarme a cosas de acá y empezamos como a mezclarnos, muchas veces sentimos culpa. Mm. Hablemos un poquito de la culpa que no solamente está relacionado con esto, sino culpa porque dejamos allá a la mamá, al abuelo enfermo, a un montón de gente y sentimos culpa también muchas veces por salir, ¿no? Exacto. Sí, la ¿Cómo? culpa tiene como, nos va a acompañar siempre como migrantes en muchos aspectos, como dices, ¿no? Nos acompaña sin duda en la parte de a quienes dejamos allá, por ejemplo, o el país que dejamos, o si no luché lo suficiente, o si debía aguantar más, y sentimos culpa de, bueno, de estas tradiciones y de cómo nos empezamos a mezclar y como sentir que nos desdibujamos ahí un poco en la identidad, pero que también es necesario hacer eso para poder integrarnos en la nueva cultura, ¿sí? Por ejemplo, yo amo velitas, pero también, o sea, en velitas puedo hacer hallacas fácilmente. Entonces celebro velitas con hallacas y algunos buñuelos y natilla, porque puede haber quesillo, por ejemplo. Claro, Entonces se mezcla pues, de esas tradiciones que te gusten. Reciente hablaba con una amiga que está en Texas y su hija nació allá. Entonces ella decía, wow, nunca me había involucrado con estas tradiciones de allá, que hacían algo como el Día de la Independencia, pero quiero que mi hija, que es de aquí, como que tenga esa cultura también arraigada, porque termina siendo importante. Ese va a ser el origen de su hija, por ejemplo. Entonces, bueno, ella cómo conserva eso, pero también cómo le inserta como todas sus tradiciones venezolanas. Entonces, bueno, el tema de la culpa va a estar en muchos aspectos. Ahí es importante como saber gestionarla, ¿sí? Yo siempre digo que la culpa y el miedo, Orlando, van a ser como emociones que nos van a acompañar en cualquier proceso y a veces tenemos que hacer las cosas con todo y culpa y con todo y miedo, ¿sí? O sea, porque a veces tenemos la idea o la creencia de que debemos dejar de sentirlo para hacer otras cosas. No, es que hay que empezar a hacerlas con todo y ese sentimiento, ¿sí? Entonces podemos, que ahí entramos en otro punto del que hablábamos previamente, como el tema de las presiones económicas que también nos pueden generar culpa, ¿sí? Si tengo que trabajar mucho, entonces me da culpa divertirme incluso, ¿sí? A veces en el nuevo país. No, no me puedo divertir, no puedo disfrutar, o sea, tengo que solo vine a trabajar, o sea, como si emigraste solo porque está permitido salir adelante, pero no te puedes dar lujos, ¿sí? O no puedes disfrutar de cosas simples, o no lo puedes mostrar mucho, porque quizás, no sé, hubo personas que se quedaron en tu país de origen que no tienen las mismas condiciones que tú, o las mismas oportunidades, y eso también puede generar culpa. Entonces, pues bueno, hay que ir integrándose, por ejemplo, en el tema de lo multicultural, pues las dos culturas se tienen que integrarse en tus tradiciones y tienes que elegir para ti, para tu familia cuáles, ¿sí? Y tienes que integrarte a las nuevas, pero no tiene que ser a todas, ¿ok? Puedes decidir y que cuáles no voy a comer dulce lechosa en Semana Santa porque eso es en otra temporada. Nosotros lo comemos en diciembre. Bueno, ahí puedes como elegir tus batallas en ese aspecto respecto a la culpa en la parte multicultural. Respecto a la salida, evidentemente tienes que ir, pienso yo que siempre haciendo conciencia, ¿sí? Validando lo que sientes. Ah, bueno, es que esto me genera esta sensación con respecto a las presiones económicas que podemos tener de familiares allá que podemos sentir culpa, también nos tenemos que permitir el disfrute porque forma parte de esa gama de emociones y de oportunidades que nosotros sí estamos teniendo. Entonces, puedo ayudar, pero tengo que tener un límite en esa ayuda porque si no, solo me voy a fajar trabajando y no voy a disfrutar y de repente voy a estar en un burnout, ¿sabes? Sin darme cuenta, probablemente. ¿Ok? Entonces es importante poderla gestionar, balancear, aceptar, ¿sí? Y poder lidiar con ella y saber que va a coexistir con nosotros, ¿ok? No es que tenemos que limpiarnos de esa culpa. Poco a poco iremos sintiendo menos culpa frente a ciertos escenarios, ¿no? No sé sí cómo. hay una desensibilización con esa culpa. Por lo menos yo he escuchado comentarios de venezolanos que lo que decía, ¿no? No, es que me voy de viaje, pero no voy a subir nada porque me da cosa con mi familia. Ujú. No, es que no me voy a comprar tal cosa porque me voy a cosa que me vean y entonces hay como una crítica y una presión como que, tú estás bien allá, pero nosotros estamos llevando vaina acá y sí, nos ayuda, pero ajá, estás tú 70% bien, nosotros 30 porque no equilibrado, ¿no? Mm. Eh, hay distintos escenarios. Yo he conocido venezolanos que me lo han dicho, como que van y celebran y van y viajan y van, pero todo como con culpa, Mm. como hay un momento, digamos, en que sí se logra, eh,
desentenderse de ese sentimiento y decir, no, pues yo también estoy trabajando, yo también me lo merezco, yo también, o qué herramientas se pueden implementar para este tipo de situaciones. Bueno, lo primero es hacer consciente esta sensación, ¿sí? Porque muchas veces nos limita, pero tácitamente, o sea, como de formas muy pasivas. Entonces, no sé, no me compro nada porque no le he enviado nada a mi sobrina, ¿sí? O porque tengo que estar ya pensando en en su inscripción, no sé, allá. Por darle un ejemplo, porque hay gente que ni siquiera tiene hijos y justamente como que todo se lo debe a la familia. Eso también es importante, que es como que si tú logras tener tu vida en el otro sitio, como si eso justificara que envío menos. Sí, eso también, o sea, las personas solteras o las personas que solo están casadas y no tienen hijos, no sé, como que recae mucho peso sobre ellos. Entonces, bueno, creo que dimensionar, o sea, darse cuenta del peso que los demás están poniendo sobre nosotros, de las frases, que a veces pueden ser frases, o sea, puede haber una realidad detrás de eso, pero también puede haber manipulación. Entonces, eso lo tenemos como que detectar. Bueno, y manipulación no por mal, pero sí como, bueno, y te compraste esto, como si fuera envidia, así como, te compraste esto, yo también estoy necesitando esto otro. Entonces, Ok. como estos mensajes ahí como medio pasivos Ya. que, no sé, que yo también necesito, o esto otro es más importante. Entonces ahí hay que dimensionar un poco. Por eso te decía que la culpa no es necesariamente una emoción que dejas de experimentar, pero sí que te puedes empezar, o sea, haciéndola consciente, puedes colocar límites, por ejemplo, puedes darte permisos tú de, claro que sí, yo, como dices, yo me lo merezco, o ni siquiera yo tengo esto, ¿sí? Y yo también tengo que estar bien, porque si de verdad yo también soy una figura esencial para el resto de mi familia, si yo no estoy bien y si yo no me cuido y si yo no establezco estas pautas de cuidado, voy a estar mal y probablemente en el futuro no los voy a poder ayudar de la misma forma, por ejemplo. Entonces eso hay que dimensionarlo, como balancearlo. No es fácil hacer ese balance, pero es necesario hacerlo, ¿sí? Entonces por eso te digo, dejar de sentir la culpa, no estoy tan segura, pero al menos permitirte cosas, Sí, ¿sí? de Permitirte. sensibilizarse un poco en el tema. Ponerte. Incluso conozco gente también que vive más al sur, Argentina, Chile, que vacaciones que tienen, vacaciones que van para Venezuela. Claro, Sí, bueno. muchas veces porque quieren, pero otras veces también es porque sienten culpa de que no, es que si yo me voy, no sé, a Europa, van a decir, coño, qué bola, no se vino para acá. ¿Qué cojones? Se tuvo que ir para allá, no puede ir a visitar a la familia, tal. Exacto. Hay, o en diciembre, por ejemplo. Conozco gente que está en Colombia y hacen todo lo posible. No, es que si no voy en diciembre, allá me van a crucificar y no sé qué. ¿Cómo lidiar un poquito con eso y cómo identificar quizás esto, como decía, ¿no? Mensajes pasivo-agresivos, digamos, que vienen opresiones. ¿Cómo lograr identificar esto y decir, hombre, ya va? eh, Tampoco es como me lo están pintando, ¿no? Tampoco como lo quieren hacer ver. Sí, yo creo que ahí parte un poco como la flexibilidad, ¿sí? No tengo que hacer siempre, ni mi deseo tiene que estar sujeto a lo que las a las expectativas de las demás personas. Entonces, bueno, como ir hacia adentro un poco de yo qué quiero hacer en este momento, qué quiero hacer yo o con mi familia, no sé, esta Navidad, de verdad, no quiero viajar, no, quiero viajar a Venezuela, por ejemplo, quiero conocer tal sitio, quiero que mis hijos me han pedido tal cosa, entonces quiero hacerlo. ¿Sí? Entonces creo que flexibilizar un poco eso, detectar estos comentarios para no darles tanto peso, o sea, como que esto es lo único que tiene peso en mi vida. Sí, tiene peso, pero también yo tuve una elección que tengo que cubrir también, ¿sí? Tengo que, no sé, buscar otras alternativas, cosas que también me llenen a mí de placer o que tengan que ver con mis sueños, entonces tengo que dimensionar, o sea, ponerlo en balance. Sé que, o sea, comentarios que apunte, por ejemplo, al tema de eres egoísta o te lo estás dedicando a ti, bueno, lo tengo que relativizar, ¿sí? Está esta, no sé, estrategia cognitiva donde yo puedo, bueno, vamos a ver si esto que me está diciendo el otro es completamente cierto, o sea, hay una realidad detrás de eso, pero también hay un deseo, pero también hay una prohibición, por ejemplo, ¿sí? O hay un castigo detrás, una retaliación emocional, por ejemplo, detrás de X cosa. Entonces, bueno, tengo que poder detectar eso en ese comentario para poder relativizarlo y decir, bueno, sí, pero esa no es toda la perspectiva. También está esto, o yo estoy experimentando estas cosas, o yo quiero, necesito, o me propuse hacer esto en este año, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, nuestras familias pueden hacer las cosas de forma más improvisadas y cuando salimos a otros países, las cosas son como más estructuradas en otros países. Y es que voy programando las vacaciones del 2026, por ejemplo. Sí. Entonces, sobre todo la gente que está hacia Europa, esa gente planifica y ya están diciendo, bueno, voy a tener un hijo a los 33 porque quiero dos, entonces ya a los 36 el segundo y wow, o sea, tienes que planificarla de una forma distinta como lo hacíamos en Venezuela, que todo era como más espontáneo y más improvisado y más lo que venga.
Entonces, bueno, y también como dar perspectiva y contexto a quienes están allá, porque justamente por la misma culpa, a veces no damos mucha información incluso del malestar que nosotros tenemos en el otro país, ¿sí? Entonces, la otra persona, lo que le mostramos a la otra persona es que todo está absolutamente bien y no es así, o sea, a veces hay elementos emocionales, a veces hay elementos de contexto, no sé, hay elementos laborales, por ejemplo, que no sé, que el dinero no te está rindiendo lo suficiente. Entonces, hay que ponerlos a ellos en perspectiva porque, por ejemplo, hay gente que no ha salido del país, ¿sí? Entonces, bueno, no es lo mismo si yo puedo ganar, no sé, $3.000 en otro país, pero no van a rendir igual que como rendirían en pesos o en bolívares, por ejemplo. Entonces, la gente a veces no le gusta hablar de esos detalles, pero a veces hay que dar un poco de contexto, ¿sí? Para justificar de que tengo un presupuesto, de que lo que cuento es tanto, y bueno, y nosotros mismos también poderlo poner en perspectiva, ¿no? Que no puedo de Claro. cada lado. Y hay una, digamos, como un chip de que todos los que están en Estados Unidos o en Europa, como ganan en dólares, ganan en euros, entonces ya Ya les rinde le para todo. rinde para todo, claro. Pero también se gasta en Mira, esa moneda. claro, total. Y aparte que el costo de vida en muchos países Es más elevado. de Europa es elevadísimo. Y en Estados Unidos ahorita, con todo el tema post pandemia, la crisis, todo el tema, sí se ha incrementado mucho, que por ahí tengo amigos en Estados Unidos que me decían el sueño americano murió como en el 2015, 2012, porque ya no es lo mismo, ya no rinde la plata igual, ya no es lo mismo que era hace 10 años. Exacto. Entonces sí, digamos como, no, que fulanito está ganando en dólares, entonces ya lo he cogido, tuviera una mate de plata La allá en matemática Estados estamos Unidos. viendo, Claro, claro, se gana 8 pero 4.000 son en arriendo, por ejemplo, en claro. cualquier O los parte. taxes, por ejemplo, que por eso te decía, hay cosas a las que nosotros no estábamos tan acostumbrados y que son propias de ese país. Claro, Entonces, hay que poner en contexto también a la familia muchas veces y sí, bueno, ya, si no, bueno, toca poner ciertos límites, ¿no? Respecto a eso. Pero el límite primero tiene que ser para nosotros mismos. O sea, que también nos creemos unas máquinas, lo que hablábamos, ¿no? De que claro, nos posicionamos en este lugar de salvadores y queremos que todos los demás estén bien, pero luego eso trae unos costos emocionales, ¿sí? El cuerpo va pasando factura, luego tenemos algunos desbalances a nivel físico, enfermedades que empiezan a aparecer, o empieza la ansiedad y tuve un ataque de pánico y no sé qué ocurre, y bueno, nunca me había pasado esto y cuando, bueno, cuando chequeamos es todo la presión que hay detrás, ¿no? ¿Sí? Y la falta de límites que nosotros mismos tenemos o las posiciones donde nos colocamos, ¿no? Creo que ahí asumir la responsabilidad cada uno, es decir, nosotros asumimos la responsabilidad de salir, pero las otras personas muchas veces, o sea, a veces porque no pueden, pero a veces porque también asumieron esa posición de quedarse o de quedarse bajo qué condiciones o qué otras cosas pueden hacer. Entonces también hay que empezar como a delegar esa responsabilidad a todo el que corresponde, incluyendo nosotros, ¿no? eh, Lo que es importante. claro. Y que es una práctica que no tiene fecha de vencimiento. No, yo no digo, no, bueno, por ejemplo, yo conozco un caso en el que es la mamá y los dos hijos. Papá, afuera, divorcio, no, no supo más de los niños. Y quedaron los dos hermanos, los dos estudiando en la universidad. La mamá no puede sostener todo económicamente. El hermano mayor dice, yo me voy a Estados Unidos, Ujú. trabajo allá para mantenerlos hasta que mi hermano menor se gradúe. Luego, cuando se gradúe, él trabaja en Venezuela y yo me regreso y él me apoya para yo terminar la carrera. Mm. Eso, digamos que tiene una fecha, digamos, de vencimiento. Como bueno, a este le faltan 5 años para darse, 4, 3, yo voy, pero sé que regreso dentro de 3, 4 años. Pero también conozco casos de gente que sale para ayudar a los demás y eso pueden pasar 10, 15, 20 años. Exacto. En ese, digamos, esa posición de salvador, como decías, de que, bueno, me tengo que matar 2, 3 trabajos porque para allá son tantos y entonces para acá mi gasto base es tanto y entonces si me quedo algo gustico o que necesito algo o sale algún imprevisto, temas de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, que es súper complejo, Es costosísimo. tengo que tener Un ahorro. un ahorro de emergencia o algo. Y llevar ese ritmo de 2, 3 trabajos para enviar para allá, para yo mantenerme, primero, se te dificulta mucho, creería yo, rehacer tu vida, porque vives en un constante ajetreo y en una constante presión para allá, para acá, y eso no tiene fecha de vencimiento, porque Venezuela no tiene fecha de vencimiento de arreglarse. Entonces, puede Así. pasar 5 años o puede pasar 10, 15 y eso lo que decía, en algún momento revienta y tiene Claro. sus secuelas emocionales, físicas, todo. Que ahí yo creo que es importante como revisarlo en lo que hablamos de las fases, ¿no? De ese duelo. O sea, en la fase de confrontación nosotros salimos también con un ideal de yo me voy y voy a hacer X, Z, Y.
Y eso no siempre es tan así, Orlando. O sea, apenas llegamos nos damos cuenta, esto va a estar en perspectiva, esto no va a ser de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los planes que nosotros teníamos al quedarnos en Venezuela, no sé, lo que yo iba a hacer a los 26 años, no, o sea, tengo 36 en el otro país y quizás no lo hemos logrado. ¿Por Claro, qué? claro. Entonces, ahí necesitamos una flexibilidad, que por eso te decía, quienes tienen quizás rasgos de personalidad más obsesivos, o sea, que son más rígidos, evidentemente les puede costar ese ajuste, ese balance. Y es importante poderlo poner en perspectiva, ¿sí? Y en esto que te decía de de la fase de confrontación, poder decir, bueno, esto que me planteé, como dices tú, claro, hay gente que sí lo cumple y tiene fecha de caducidad, pero es que a veces ni siquiera lo puedes cumplir, porque fue lo que te planteaste, entonces queda como tu palabra y es importante lo que yo prometí, es cierto, pero bueno, en el camino pudieron pasar muchas cosas, así como que el sobrino se graduó, pero decidió, no sé, quedar embarazado. O sea, ¿sabes? Como que en el camino pueden pasar muchas cosas, por eso ahí yo creo que lo más importante es la revisión, o sea, de verdad, el flexibilizar, sí, el poder poner esas fechas que tú dices, bueno, te ayudo de esta manera, hasta este punto, o de esta forma, pero déjame llegar también, porque también hacernos como promesas en un contexto completamente diferente y con una perspectiva completamente diferente. Y cuando empiezas a ver, por ejemplo, todo lo que nos pudo costar a nosotros estabilizarnos a nivel migratorio, de trámites, o sea, en términos monetarios, ahí te das cuenta como que, yo que he hecho todos estos 6 años, pues pagar visa, Sí, ¿sabes? Pagar visa, pagar, no sé, la convalidación del título, hacer esto otro. Entonces, o sea, creo que hay que ajustar mucho a la realidad cuando de verdad llegas, ¿sí? Porque entonces también vas contando como yo al mes tengo trabajo, a los 15 días no sé qué. Por ejemplo, la como primera las y amiga, expectativas, ¿no? las expectativas. Entonces ahí necesitamos ajustar la expectativa y ajustarla a ese contexto donde llegamos. Y a partir de ahí hacer una revisión de esas promesas, ¿no? No tomarlo ahí como tan a pecho, como este es definitivo y así se queda, porque después tiene unos costos emocionales, lo que te decía que conocí a una persona que tenía 3 trabajos en Estados Unidos y uno de los sueldos era para enviarlo completo a Venezuela, ¿sí? Pero esta persona desarrolló unos niveles de ansiedad enormes, de estrés y de burnout y tenía vitiligo, por ejemplo, a nivel de salud. Entonces, claro, empezó como a repercutir en su salud física, mental y emocional, obviamente. Entonces, eso hay que ponerlo en perspectiva, decir hasta dónde puedo hacerlo, porque necesitamos también como gestar, Orlando, como condiciones de vida que sean de verdad regenerativas, porque ningún cuerpo aguanta eso, ¿sí? No, Ninguna persona aguanta eso. y en cualquier momento se jode y entonces aquellas Ajá, igual se van a quedar sin ayudo. nada, ¿sabes? Claro, tampoco ayuda. Exacto, tampoco voy a ayudar y ni hago mi vida tampoco, como lo que decías, ¿no? No puedo poner en pausa mi vida, porque en el camino yo tenía un paciente que era muy lineal, ¿no? Entonces, no, yo no me puedo casar hasta que yo no dije que me iba a casar hasta que no tuviera ta, 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 ta. Bueno, sí, pero la vida no es tan lineal. Si de repente sí puedes No. conocer a alguien, de repente sí te puedes casar y no estás en tu trabajo soñado, ¿no? De cuando tenías 22 años, 21 años, Claro. ¿sí? Y digamos, en todos estos pacientes que has visto y todo eso, porque en América Latina, creo yo generalizado, hay como se plantean expectativas como cronológica, es decir, Ujú. usted se gradúa de bachillerato, se gradúa de universidad, se casa, tiene la parejita de los hijos, todo eso y en este contexto hay mucha gente que no lo ha podido hacer. Gente que emigra a los 17 años, conozco gente, primos que han emigrado 16, 17 años que no se pudieron graduar en la universidad, otros no arrancaron, Sí. se graduaron de bachillerato y se fueron a ver qué hacían afuera. Entonces, digamos que todas esas expectativas de vida que, Ujú. digamos, en Venezuela, que hay tanto tabú y tanta cosa, hay como, sí, usted, que usted se tiene que casar y se tiene que casar por la iglesia y todo esto, y a los 30 años ya tiene que tener por lo menos el niño Sí, y el iba a nieto. decir, todo eso Cosa. tenían la expectativa antes de los 26. Todo eso se posterga totalmente, porque Total, yo emigré, total. por lo menos en mi caso, yo emigré de 27 años Ujú. y llegué acá y con todo el tema migratorio que está aquí tan difícil para legalizar y toda la expectativa que yo tenía. Y yo decía, bueno, yo cuando llegue a 30 años debo tener más o menos esto y tal cosa y he tenido que lograr esto y el posgrado y no sé qué y todo eso se va a la mierda. O Sí, sea, esa no expectativa se no eres. logra cumplir. Y uno tiene que flexibilizar y decir, bueno, Flexibilizar y hacer un duelo de eso. Oye, totalmente, total, porque tienes totalmente. que resignificarlo. O sea, tienes que decir, bueno, ya va a estar la expectativa que yo tenía,
o era la expectativa que tenía alguien más sobre mí, o que una sociedad tenía sobre mí, porque también hay unos temas como generacionales, ¿no? No es lo mismo la población que estamos ahí por cumplir 40 que, bueno, que la gente de los 19. Sí, he tenido, por ejemplo, pacientes de 17, o sea, que migraron siendo niños. Eso es un tema interesante, Orlando, porque a nivel de la etapa evolutiva, como que los duelos se van resignificando a medida que creces. Entonces, bueno, si bien emigraste muy chico, pero vas teniendo como cuando ya eres adolescente no es lo mismo y cuando pasas a la universidad no es lo mismo. Entonces te queda también, o sea, a ellos también le queda una sensación de vacío, ¿sí? Como de, bueno, pero es que, no sé, a mí me contaban otras cosas, ¿sí? O sé que en otro país pudiera ser diferente, ¿ok? Entonces quedan de alguna u otra forma también con esa sensación de algo que les falta, de algo que quizás que no me gusta como estoy, pero tampoco tengo otro referente, ¿no? Sino algo que quizás me dice. Entonces, bueno, importante como... Sí, y replantear objetivos realmente. Bueno, esos eran los objetivos que tenía, no sé, cuando tenía 15 años, 20 años. Ahorita, ¿qué es lo que quiero? ¿Para dónde voy? Porque igual uno, bueno, dentro de todo uno va cambiando mucho y yo no soy la misma persona que era hace 5 años, ni soy la misma persona que voy a ser en 5 años. Entonces, sí, como es reevaluar eso y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Para dónde voy? Replantear objetivos con base en la realidad que se vive en ese momento y asimismo supongo que accionar, ¿no? Exacto. Que es interesante eso con respecto a la migración a otros países porque ligamos muchísimo con la incertidumbre, ¿sí? Entonces sentimos como que hay muchas cosas que no dependen de nosotros y de nuestro control, ¿ok? Entonces a veces es difícil ese replanteamiento porque la gente aún así no tiene como esta perspectiva de futuro y como que todavía ni siquiera estás seguro de si te vas a quedar en esa ciudad, por ejemplo, a la que migraste o no, ¿sí? O estás allí porque, bueno, no sé, tu esposo tiene un buen trabajo en esa ciudad, pero la familia en sí vive en otra ciudad, del mismo país al que emigraron, pero Ok. vive en otro, por darte un ejemplo. Entonces sé que eso es como difícil, de verdad, como planteárselo, pero sí es importante esto que dices de, bueno, revisemos, replanteemos bueno, cuál era nuestra expectativa, cómo estoy hoy y desde dónde estoy hoy, el contexto y los recursos que tengo, hacia dónde quiero ir y qué quiero hacer, ¿no? Y que yo creo que hay algo importante que es que podamos tener esta sensación de control, hablando de que un país, o sea, que nuestra vida no dependa de un país, de un gobernante, de unas decisiones políticas. Eso es importante y hacia allá nos estamos moviendo, pero no hay muchos referentes, ¿sí? No tenemos como de dónde agarrarnos, entonces lo tenemos que ir construyendo en el camino, ¿sí? Y entonces poder tolerar de alguna manera esa incertidumbre de yo puedo tomar esta decisión y la verdad es que no sé qué va a pasar. Porque, por ejemplo, comprar una casa en Estados Unidos es endeudarte por 5 vidas aproximadamente. Pero no por eso lo vas a dejar de hacer, por ejemplo, ¿sí? Claro. Para nosotras en Venezuela, que era como que no, tienes que tener tu casa propia. Eso incluso hoy lo puedes poner en perspectiva, porque no sé, a nivel de temas financieros, bueno, hay propuestas que te dicen ni siquiera tienes que tener tu casa propia. Te sale más Claro. caro tener tu casa propia que vivir arrendado, por ejemplo. Mm. Entonces hay que cambiar un poco la perspectiva, como actualizar, actualizar ahí el software un poco, Reaprender, reaprender. desaprender. Exacto, y Horrible. desaprender otras cosas, exacto, justamente trabajar algunas creencias quizás como fijas o condiciones que nos pusimos como, a ver, la vida tiene que ser de esta manera, pero eso lo voy a encontrar por esta vía, ¿sí? Y guiarnos un poco más de cómo me quiero sentir, qué quiero hacer, o sea, desde qué perspectiva, ¿sí? Y a veces la condición puede ser distinta a cómo te la planteabas, ¿sí? O las oportunidades pueden ser otras. Y puedes ser exitosísimo en un área, por ejemplo, laboral o incluso familiar, porque también le damos mucho peso a que el éxito solo es un tema laboral y de en qué cargo estás, ¿sí? Y Sí. todo eso. Y no, o sea, puede ser que tuviste unos hijos y que crecieron tranquilos o en libertad, por ejemplo, Ujú. y o con libertad de expresión. Entonces Claro. tú dices, esto es valioso también. O sea, creo que darle perspectiva y valor a otras áreas de nuestra vida también, porque a veces nos centramos en una sola y tenemos varias áreas en nuestra vida. ¿Ok? Claro. Entonces, Sí, totalmente. Igual el tema del éxito yo creo que es bastante relativo. ajá. No es lo mismo para mí lo que significa una persona exitosa Ujú. que a lo mejor para otra persona, para ti. Conozco gente que dice, no, mi meta de vida es tener 3 hijos, mi esposa, la casita con la que pueda hacer asado o parrilla todos los fines de semana y ya. Hay otros que son van un poquito más allá, digamos. Y es bueno también, digamos, con todo este tema que lidiamos nosotros los venezolanos, tema de ansiedad, un montón de cosas, el tema de la ruptura de la red de apoyo que llevamos para allá, el también centrarnos un poquito en el presente, porque Ujú. muchas veces por estar pensando en lo que voy a lograr y en el objetivo, se pierde lo que estoy disfrutando ahora y lo que he logrado ahora. O sea, cuando yo Exacto. miro hacia atrás y digo, bueno, yo tengo 5 años acá, por ejemplo, y cuando migré estaba así y ahora estoy así.
también como disfrutar de eso que se ha logrado y no solamente De la pa- proyección. de la proyección hacia el futuro, ¿no? Saliendo un poquito. Y con lo que decías, yo creo que en Venezuela también, digamos que las expectativas, hablando económicamente, eran bastante altas porque vivimos muchos años, por muchos De años, gloria. de gloria. Y en una burbuja Sí. donde pensamos que el mundo funcionaba así, que a mí me llega diciembre y lo que dicen acá prima, ¿no? Que allá es Aguinaldo. el aguinaldo eran 3 sueldos, yo no sé, porque nunca trabajé Ya va, oficialmente pero en ve, Venezuela. había gente que eh, recibía, que trabajaba en la parte pública, había gente que recibía 9 meses de su sueldo en diciembre. Si tú dices, no podemos ir a Dubái un rato. Claro, total. Entonces, claro, había era una burbuja Sí. en la que las posibilidades eran infinitas, tener tu propia casa, tener el carro del año, o sea, viajes, o sea, entonces vienen también, son como expectativas también heredadas por otras generaciones que vivieron una realidad totalmente distinta. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia de eso, internalizarlo, aceptarlo y digamos. Sí, ponerlo en perspectiva, o sea, tú lo tienes que actualizar. Esa información hay que actualizarla porque sin duda salimos y no es así. Entonces, quedarnos todo el tiempo con esta sensación de falta, o sea, de que hay algo más que tengo que hacer, hay algo más por lo que tengo que trabajar, hay algo, nos desconecta del presente, que era lo que decías. Entonces, sí es importante como eventualmente hacer un inventario de logros de, bueno, sean pequeños, grandes, medianos, lo que sea, porque a veces un logro para mí fue como migrante fue tener una lavadora, por ejemplo. La de mi casa en Venezuela incluso, porque claro, no sé, al menos en mi generación fue esta generación donde, claro, crecí con esta gente que tenía toda esta perspectiva y todas estas oportunidades, pero en el camino todo era una carrera, ¿sabes? Como, y ya todo era un declive y un deterioro. Entonces, tienes que reajustar muchas cosas. Entonces, como migrante llegas, no siempre llegas con todo resuelto. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, para mí fue un logro tener hasta una cama, por ejemplo. ¿Sí? O eso que te digo, la lavadora. Pero bueno, tenías opciones que no tenías en el otro sitio. ¿Sí? O no sé, entonces tenías que poner en perspectiva muchísimas de esas cosas y de esos logros y de ese éxito, que no siempre tiene que ser una cosa, ¿sabes? Como elevada o idealizada del éxito, ¿sí? Es como, pero ya va, es que éxito también es que tengo unas condiciones como más estables, por ejemplo, ¿sí? Claro. No tengo que seguir corriendo. Además es bioquímico también, ¿sí? O sea, venimos con, digamos, ese cortisol súper elevado, por ejemplo, de un país en el que lidiar con la incertidumbre es algo de minuto a minuto o segundo a segundo. O sea, lo que tenías más o menos predecible a un minuto, al minuto siguiente ya no es de esa forma. Todo cambia en muchos aspectos, en el contexto social, económico, político, no sé, en muchos aspectos, laboral también. Entonces, claro, venir con este, o sea, así de acelerados, con todo nuestro sistema desregulado, evidentemente implica darnos un espacio para que ese sistema, ese cortisol, se acostumbre a la nueva normalidad, ¿sí? Como, es que se puede estar calmado, es que no tengo que estar apurado hoy, es que no tenemos que trabajar un domingo, es que qué cosas tenemos que hacer, ¿sí? Entonces eso cuesta muchísimo porque estamos acostumbrados como a estar en esa carrera constante. Y el tema de la zozobra, a mí por lo menos, yo ahorita tengo casi 9 años en Colombia, no he bajado la guardia con respecto al tema de la inseguridad. Estamos hiperalerta todo el tiempo. Estamos, Y en una sensación de resguardo, de protección, de cuidado. Claro que también me pasa, dígame, con las motos también. Tuve mis episodios ahí. Eso depende también de las situaciones de cada quien, ¿no? Porque no todo el mundo emigró por la misma razón, aunque todos vivimos en el mismo país, pero tuvimos condiciones distintas, ¿no? claro. Recuerdo que una persona conocida que tuvo que emigrar justo después del, no sé, el tercer o quinto atraco en su vivienda ya, ¿sabes? Era como, no, ya. O sea, es momento de emigrar. Entonces, para esa persona, la seguridad pasa a ser un tema vital, ¿sí? Claro. Pasa Sí, a ser un total. tema importante. Para otros, por ejemplo, la calidad de vida, ¿sí? O las oportunidades, ¿sí? de futuro que pedíamos como que en aquel momento. Entonces, bueno, estar como atentos a eso y si bien no es bajar la guardia por completo, pero también aprender cómo puedo estar tranquilo. A O sea, exacto, a bajar, estar... empezar a normalizar en esta nueva realidad Que el cosas hotel, como dejar el carro estacionado en el centro comercial y poder ir a buscar a las 11 de la noche sin riesgo de que te pongan una pistola en la cabeza y exacto. te atrasen. Claro, y por Y eso pasar en San Bill, ¿no? por eso es importante como que evaluar también,
no sé, como todas esas perspectivas del nuevo contexto, ¿sí? De lo que pasa. Y también, bueno, atendernos, porque esas situaciones traumáticas y esos microtraumas que fueron a lo largo como que de la existencia, no sé, tomándonos, evidentemente tienen unas secuelas y las secuelas son ahora, ¿sí? Claro. Y a veces las tenemos en el cuerpo físico, a veces en la mente, en mi oportunidad de disfrutar, de bajar la guardia, de no estar acelerado o de no tener 5 trabajos al mismo tiempo, por ejemplo, porque entonces justo allí en esos picos es donde muchas veces llega la ansiedad y los ataques de pánico, porque decimos, pero no me está pasando nada ahora. Claro, pero es una respuesta de tu sistema nervioso, de todo el nivel de estrés que tuvo que vivir, de toda la supervivencia y del estado de hiperalerta en el que estuvimos. Entonces, a veces estamos intoxicados de cortisol también y tenemos que empezar abajo. De acuerdo. Con este tema de la ruptura de las redes de apoyo, y creo que es importante tocarlo porque de todos los pacientes que has visto, me imagino que hay unos que sí han podido, digamos, tener una nueva red de apoyo dentro del país donde están, pero hay otros que pueden estar muy solos, por ejemplo, por limitaciones, ya sea laborales, de que tienen 3 trabajos y no les da chance a socializar, o en todo caso el tema de idioma, Ujú. y, O de o, que de- o culturalmente funciona culturalmente, diferente, o exacto. culturalmente funciona diferente, que pasa acá en Bogotá. Sí. El vecino yo no lo conozco, no sé cómo se llama. Lo he visto, me Así lo es. cruzo en el ascensor, pero no es como allá en Venezuela, que es como que los vecinos son parte de la familia y yo hago una fiesta y los invito para que vengan a beber y si están allá con otros primos, tráetelos. O sea, Exacto. eso se pierde totalmente. ¿Cómo funciona, digamos, o qué experiencias has tenido a través de tus pacientes con este tema de la red de apoyo? Porque es súper importante para todo el manejo emocional. Sí. Yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Y es muy importante tenerlo, no sé, tratar de consolidarlo, ¿sí? Pero es como un proceso que no termina nunca. Porque primero, yo creo que hay que salir de esa idealización de que va a ser igual que como fue en Venezuela, porque no va a ser igual. Nunca más va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, eso que tuvimos allá que queda como ese duelo, como ese fantasma ahí de yo quiero esto, ese anhelo, esa nostalgia de aquello que tuvimos, eso hay que atravesarlo, o sea, hay que vivir la incomodidad de decir, es que esto no va a volver y lo extraño, sí, es válido asumirlo desde ahí. En el nuevo sitio, sin duda, no sé, la gente que le va mejor a nivel del duelo migratorio son personas que logran, sí, desarrollar cierta comunidad a su alrededor, de la vía que sea, ¿ok? O al menos sostener esa comunidad virtual, ¿sabes? Con tus anteriores, no sé, amistades o familiares, que eso cuesta también, porque no, a veces no evitamos esos recordatorios, ¿sí? Porque obviamente nos duele. Entonces, como, o por ejemplo, nos afecta, ¿sí? Como es que todo el tiempo hablan de una forma negativa o se quejan mucho, claro, evidentemente, porque están en una situación bien distinta. Entonces, ciertamente a veces lo evitamos, pero a veces que es fundamental es vivir o sea, o compartir así sean 8 minutos con un buen amigo con el que puedas compartir una situación similar, por ejemplo, ¿sí? Es que me está pasando esto, o a mí también aquello, o esto es muy difícil, o vamos a tomarnos un café virtual. Entonces, bueno, sostener esa comunidad, por un lado, es dual la cosa, ¿no? Como que por un lado en la virtualidad de lo que puedas ir sosteniendo a nivel familiar o social. Y en el nuevo espacio sí necesitas de alguna forma que cuesta muchísimo por lo que decíamos, o sea, no es lo mismo la gente que migra y ya, no sé, lo que tiene es la vida familiar, porque normalmente uno construye los vínculos desde, por ejemplo, los espacios comunes, ¿sí? No sé, los colegios, el bachillerato, la universidad, y construyes tus vínculos que esos que duran para toda la vida. ¿Ah? Ujú. Entonces, bueno, o sacas, o sea, pacientes que, por ejemplo, sacan tiempito y viven, no sé, algunas viven en el mismo país, pero no en la misma ciudad, entonces sacan espacios y los sostienen así como, esto es nuestro y nos vamos a ver, nos vamos a encontrar en tal ciudad intermedia, por ejemplo, Claro, ¿sí? Eso es importante, pero no las tienes en la cotidianidad, ¿ok? Entonces necesitas compensar en la cotidianidad algunas cosas. totalmente. Eh, Hacer el esfuerzo. Hacer el esfuerzo. En el ámbito laboral puede ser bien complicado, bien difícil y sobre todo ahora que está más común, o sea, que es más común que la gente trabaje remoto, también se hace mucho más difícil socializar a nivel laboral. Entonces, bueno, pues hay que buscar el espacio donde esté. Usar como que esas fortalezas internas que tenemos para tratar de encontrar como, así sea una persona. O sea, por eso te decía, de repente no es lo mismo. O hay gente que, no sé, que se une con comunidades de venezolanos, o si no,
no sé, son personas que son, no sé, la comunidad de gamers, por ejemplo, o personas que la comunidad es lo religioso, entonces por ahí me involucro y voy haciendo así, pero en algún lugar tienes que romper como esa cascarita, ¿sí? Claro. Como ese hielo que puede existir para que no, o sea, no caigamos en el aislamiento, en la soledad, en una depresión, por ejemplo, Y eso porque es importante. exacto, exacto. Entonces, por algún lugar lo tenemos que romper, bien sea por algún hobby, algo que nos guste, alguna actividad, no sé, los que tenemos hijos creo que tenemos ciertas oportunidades que aunque sea por allá, en algún lugar, no me pasa, no tengo es que un grupo de amigas del colegio de mis hijos para nada, pero sí como un par de personas que han podido, o sea, con las que he podido conectar, por ejemplo. Entonces eso ha sido importante para mí, ¿sí? Y otros venezolanos con los que me he encontrado también. Entonces de repente no son mi comunidad de siempre o incluso podemos no tener cosas tan en común, pero nos une el ser venezolano, ¿sí? Y aunque sea, me puedo comer unas hallacas con esa gente, le puedo brindar, no sé, un café con leche que se llame café con leche y no perico, por ejemplo. Claro, total. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. Bueno, hablemos de las herramientas de afrontamiento a todo esto, sobre todo con el contexto actual, donde yo creo que los venezolanos tenemos muchos picos emocionales con respecto al tema político. Hemos tenido periodos donde la esperanza es altísima de que sí va a haber un cambio, porque es lo que todos anhelamos, etcétera, etcétera, y nos ha traicionado un montón de veces, y ese daño es lo que nos ha hecho a nosotros tener esos niveles de desesperanza una y otra vez, y al tema llegar a la incredulidad, ¿no? Al decir, yo no creo en esto, yo no creo en lo que está pasando, podemos tener 8 buques allá en el Mar Caribe y decir, no, se va a pasar nada. Porque también la oposición nos ha hecho daño y nos ha hecho caer en ciertos picos y en los picos como los de ahorita, donde hay un grupo de venezolanos, millones de venezolanos que ahora sí estamos de cierta forma convencidos de que va a pasar algo. ¿Cómo lidiar y cuáles son las herramientas? Y ahora hablando un poco general, ¿cómo lidiar? ¿Cuáles serían las herramientas de afrontamiento, no solamente para todo lo que hemos hablado, sino también para lidiar con la ansiedad que nos causa todo esto y el tema de las expectativas, ¿no? ¿Qué pasa si no pasa nada? Si en verdad, una vez más, por las razones que sea, no pasa nada. ¿Cómo afrontar todo esto? Porque otro duelo, prácticamente. Exacto. Es un duelo. Sí, cada expectativa que nos hacemos y esta otra gente que no cumple, por ejemplo, genera, por supuesto, un duelo en nosotros, porque como las cosas no se dieron como esperábamos o con la expectativa que teníamos. Yo creo que aterrizar es algo que nos vendría bien a nosotros como venezolanos. Es difícil. Evidentemente, todos hemos pasado por esta situación de formas distintas, afectados de formas completamente, no sé, contrarias incluso tenemos similitudes, pero es importante como poner en perspectiva, ¿sí? ¿Qué te diría? Bueno, hemos lidiado con la desesperanza y con la incertidumbre minuto a minuto, ¿sí? Así que las herramientas la tenemos, resiliencia la tenemos, no es algo que hay que desarrollar. Creo que es al contrario, yo creo que frenar eso creo que es un poco importante porque a veces excedemos nuestros recursos internos para afrontar ciertas situaciones. Te decía lo de aterrizar porque, bueno, como venezolanos socialmente y políticamente, todo el tiempo lo ponemos afuera, o sea, ponemos la responsabilidad en un líder, en un, no sé, un mesías que va a venir a salvarnos y a rescatarnos, y nuestro país va a ser no sé, el paraíso, no sé, la pequeña Venecia de nuevo. Oh, no, las cosas no van a ser así. Creo que ya tenemos un camino de más de 20 años transitado y muchísimas experiencias, ¿no? Esto no se construye de una sola persona, ¿sí? O a partir de las esperanzas que una sola persona, que un partido, que un gobierno nos dé. O sea, aquí nos hemos dado cuenta como migrantes que solos hemos tenido que hacer muchísimas cosas, ¿sí? Y te has tenido que abrir espacio, ¿ok? Y además creo que como unirnos también como nación, o sea, en ese interés común que es, por ejemplo, nuestro país, y que eso no es una cosa que se va a reconstruir mágicamente. Claro, tenemos la esperanza puesta en que cuando esto, no sé, cuando el gobierno caiga y esto, pero es que todos tenemos que contribuir a eso, y lo que hemos estado afuera y los de adentro que han sostenido demasiadas realidades, la verdad. Todo se trata de que todos tenemos que contribuir, colaborar. Se trata de romper ideales, creo que también, y como ajustar la expectativa. Por esto que te digo, bien sea porque una sola persona nos va a salvar o un presidente nos va a salvar, cuando eso implica también a veces venderle el alma al diablo, ¿ok? Entonces, no, no es como que otra nación nos va a salvar. Yo entiendo que hay como muchísima impotencia en nosotros porque como que lo que sentimos es que ya nosotros lo intentamos todo. Sí, pero de una forma completamente desarticulada, espontánea, eufórica, desesperada y bueno, y así no es que, ¿no? Que nos toca. Entonces nos toca asumir un montón de duelos, ajustar nuestra idealización también,
eh, lo que hablábamos como tener esperanza y optimismo, pero no un optimismo negador. Hay que poner en perspectiva, o sea, un optimismo negador me refiero a que sí, todo esto va a cambiar y Venezuela va a mejorar. Lo decíamos hace rato, o sea, Claro. el país que tuvimos y en el que crecimos no va a volver a ser No el existe mismo. No ahorita existe y y no no va a va a ser el existir, mismo. porque Exacto. son contextos Son históricos, sociales totalmente distintos y se va a transformar. O sea, Y eso es una aceptación y atravesar o llegar a un proceso de aceptación sabemos que no es un proceso sencillo. O sea, hay que atravesar como mucha frustración en el camino, duelos, nostalgia, incertidumbre. O sea, que de verdad hay que atravesarlos, hay que pasar por ahí, ¿ok? Y saber que esto se construye, pero en conjunto, ¿sí? Que todos vamos a aportar. Hay que poner cosas en perspectiva también porque, bueno, los que estamos afuera nos quedan solo las noticias, por ejemplo. Entonces, si tenemos acceso a muchísima información, pero que tampoco, o sea, también hay un orden al que a ciertas personas les conviene estar, ¿ok? O sea, donde siempre hay unos como que ganan ahí. Entonces, bueno, esto no nos pasó, es decir, no porque nos merecíamos que nos pasara, por ejemplo, pero tampoco va a venir nadie a salvarnos porque, no, por bueno, o sea, desde la bondad. Obviamente eso va a implicar que hay que pagar un costo. También. Nada es gratis, a corto, mediano o largo plazo. Entonces hay que tener las cosas como bien en perspectiva, no sé, formarlos como que quienes estamos afuera, darle en perspectiva a lo que están adentro. Hablamos de que quienes están adentro tienen esta, no sé, este mecanismo casi que de disociación que les ayuda a sobrellevar una realidad como que constantemente orientada a la incertidumbre. Entonces, bueno, yo tengo que seguir mi vida, es como una dualidad, pero todo esto está pasando, pero aquí todo está normal. claro, sigue igual. Todo sigue igual y yo Claro. tengo que buscar la, no sé, trabajar y el alimento para mis hijos o la matrícula para el colegio. Entonces la gente se va como haciendo de sus propias vidas y adaptándose a esa realidad. Entonces, bueno. Creo que tener perspectiva es lo más importante. Si no tengo que creer al 100% ni tengo que estar pegado viendo noticias a ver cuándo fue que invadieron. También el humor es algo que nos ayuda como venezolanos, pero también nos juega en contra. Eso Sí, porque podemos hacer sí. memes, ya a todos le De hemos nuestra dado propia desgracia, nos burlamos de nuestra forma de cosas. exacto. Sí, Entonces ya hay, bueno, cualquier cantidad de memes con respecto a los marines y ya no sé, a cómo los estamos esperando para que, o cómo van a salir corriendo si ven los precios de los toldos en las playas de Venezuela. bueno, vamos aquí a, como ya para ir cerrando, ya se nos está acabando la moneda. Tengo unas preguntas acá como puntuales. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el duelo migratorio y la depresión? Si bien, digamos, puede haber una diferencia ya, no lo vas a explicar un poquito más. Y el tema del duelo migratorio me puede llevar a una depresión, pero ¿cuáles son los signos, digamos, que yo puedo, con lo que yo puedo identificar si estoy atravesando por una cosa o por la otra? ¿O cuáles son los signos de alarma? Y ahorita vamos a eso generalizado para saber cuándo necesito buscar ayuda profesional. Sí. Bueno, empecemos con la depresión, que creo que es lo más importante. Si bien ahorita hay algunas teorías que hablan un poco más como del contexto, ¿sabes? De no etiquetar quizás o no poner como tantos síntomas, sí es importante, bueno, como tener esa mirada para darle claridad al asunto. Estamos deprimidos, por ejemplo, pasamos por un trastorno depresivo mayor cuando, o sea, depende del tiempo, pero sí a estos, algunos de estos síntomas se ha sostenido por mucho rato, sobre todo más de un mes. ¿Sí? Donde yo, por ejemplo, tengo un llanto incontrolable o tengo una tristeza profunda o ya no me interesan tanto como las actividades que antes hacía o que antes me daban placer o han cambiado mis hábitos de sueño, ¿sí? Por ejemplo, si tengo insomnio, o sea, en sus distintas modalidades, por ejemplo, si me cuesta conciliar el sueño, si me despierto muchísimas veces, si he tenido cambios en mi apetito, o sea, todo esto da, si tengo ideas, por ejemplo, ya ligadas como a no quiero vivir o preferiría no, tengo muchísima presión, ¿sí? Mejor no estar. Entonces, sin duda son signos de alarma que implican, bueno, necesitamos visitar a un profesional, ¿sí? Igual creo que, bueno, y a diferencia como del duelo migratorio, que podemos experimentar tristeza, nostalgia, o sea, va a depender como de la frecuencia y de la intensidad de estos síntomas, ¿sí? Em, en el duelo migratorio como que los podemos, experimentar a veces postdata, o sea, como porque en el momento tenemos que estar resolviendo. Quizás no voy a buscar ayuda profesional al inicio de mi migración, por ejemplo, ¿sí? Pero, cada migración de verdad tiene su contexto distinto, a veces está ligada, por ejemplo, además lo que hablábamos de los duelos múltiples, ¿sí? Hay personas que atraviesan como demasiadas situaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, he tenido pacientes que, no sé, emigraron, pero vivieron la pandemia, nació su hija y falleció su padre
después de todo eso, ¿ok? Claro. Entonces, eso es un contexto específico donde si yo estoy teniendo varias situaciones que ameritan atención y estoy viviendo como varios duelos a la vez o varios momentos vitales que ameritan como acompañamiento, pues necesito buscarlo, aunque, no sé, haya pasado por un duelo migratorio, ¿sí? De repente lo que te decía, hay personas que entonces está acompañado con estrés postraumático, porque no sé, atravesaron el Darién y vieron muchísimas cosas o se sometieron a situaciones de violencia distintas a las que no estamos acostumbrados, robos, etcétera. No sé, sin hablar de otros temas, pero entonces ahí tienes otro componente que es el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces ahí necesitas como, va a ir acompañado como por otras cosas en función de tu contexto y de tu situación, por supuesto. Entonces quizás al inicio no va a ser el momento para porque necesitas, no sé, no tienes plata, los ahorros los invertiste en viajar, te gastaste más de lo que pensabas en el viaje, quizás no es el momento de buscar ayuda profesional. Y porque vas a estar orientado como a resolver el problema, ¿sí? A llegar, a legalizarte, a buscar los trámites, a pagar no sé, todo lo que tengas que pagar, no sé, toda la parte migratoria que tengas que hacer, pero luego sí es importante porque ya en la fase, digamos, de confrontación y ajuste, que ya tengas un trabajo estable, es importante buscar ayuda profesional, o sea, si estás pasando por un duelo, vas a experimentar, no sé, probablemente ansiedad, nostalgia, síntomas de estrés postraumático, sí, de verdad, incluso de lo que vivimos en Venezuela también, Claro. ¿sí? Porque entonces cuando empezamos a estar, o sea, que baja un poco el pico de ya me adapté o me instalé en el otro país, evidentemente va a empezar a salir cosas que dijimos, la verdad es que ya pasé por esto, esto y esto, y no lo dimensioné, por esto que decíamos que lo normalizábamos, ¿sí? Claro. No, esto es lo normal, o sea, esto es normal que pase, claro, porque nos tocó vivir eso, eso fue la normalidad para nosotros, pero despertó, por ejemplo, nuestro sistema nervioso, o sea, exacerbadamente y generó sus secuelas, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos cosas es importante, por supuesto, un duelo migratorio me puede llevar, pero sobre todo porque voy a tener como varios duelos compartidos, ¿sí? Entonces, sí es importante atenderlo, va a ser distinto como la urgencia, esto que decíamos, ¿no? Porque, pero si ya estoy teniendo un trastorno depresivo mayor, por ejemplo, es importante ya acudir a un profesional, ¿sí? Y la forma de saberlo es si estos síntomas persisten durante más de un mes, más de 2 meses, más de 3 meses, y de que no puedas dormir, o sea, de los síntomas de alerta principal es que, por ejemplo, no puedas dormir. O sea, el tema del insomnio es de las cosas más importantes que hay que regular. Claro que evidentemente eso lo podemos trabajar también con hábitos, por ejemplo, con el cambio de hábitos, pero eso a la llegada a otro país a veces es difícil, justamente, ¿sí? Porque, no sé, porque la realidad te demanda como demasiado y tienes que trabajar más de lo que esperas, pero se puede hacer, se puede hacer. El tema también de hacer cosas que por lo general te hacen feliz, Ajá, que por lo menos, no sé, ir a entrenar. sí. Entonces a mí me gusta ir a entrenar, me siento feliz cuando entreno y entrenando me pongo a llorar, se me da la lágrimas, eso es un signo de depresión. O voy al cine y voy al cine, o estoy con mis amigos en una fiesta, en una rumba y ya no siento como esa conexión con ese sentimiento de felicidad. Si, antes esto me causaba felicidad y ya no. ¿Qué está pasando? Son signos de alarma que también Sí, se pueden. justamente, si estamos muy aislados y nos estamos sintiendo sumamente solos, o sea, siempre es importante como que buscar la ayuda, porque va a ser al final la ayuda profesional va a ser un factor protector para ti también, ¿sí? Y para transitar esto y darle lugar a todo esto que vivimos o que estamos viviendo en el nuevo sitio y que te va a permitir tomar perspectiva, atravesar todas estas emociones y después tratar de tener la mejor calidad de vida y la salud mental para seguir afrontando estas cosas porque van a seguir pasando pero desde lugares distintos internamente, ¿sí? Como dándole orden tanto a lo que vivimos como a esto que decías de mi presente o de cómo voy ajustando mis hábitos, porque de repente, ok, tengo la plata para hacerlo, por ejemplo, la gente de Estados Unidos, bueno, digamos, no todo el mundo tiene la plata, pero no tengo el tiempo, porque entonces allá todo es productividad, no sé qué. Entonces ahí también hay que frenar, como tomar decisiones, cuidarnos, decir, bueno, estoy en esta perspectiva y esto funciona así y evidentemente necesito esto, pero ¿en qué momentos doy espacio para mí? ¿Sí? Y sí, para rearmarte en un nuevo sitio. Buenísimo. Por acá tengo otra pregunta. Mm, listo. Yo creo que para cerrar, ya esto sería como la última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a alguien que ya tiene años en un país o que acaba de emigrar o que ya tiene tiempo, digamos, en otro país, en otra cultura y siente que todavía no encaja? O sea, siente que todavía como que no es parte, como que no ha no le ha dado otro significado quizás a su estadía, a su identidad, todo eso. ¿Qué mensaje le daría como para, no sé, darle un poquito ¿cómo se llama? De satisfacción o alguna herramienta algún consejo
para esas personas, porque pues siempre está, digamos, el tema de lo que decía, el aislamiento, sentirse solo, sentir que no encajo, porque no comparten temas de mi cultura, tradiciones, etcétera. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, yo creo que nuestra salud mental a veces funciona como un GPS, la verdad, Orlando, y tenemos que, lo primero es dónde estoy en este momento, ¿sí? Poder hacer esa revisión interna y escucharme, decir, bueno, ¿qué estoy necesitando en este punto? Necesito más conexión social, necesito menos, porque estoy sobreestimulado, necesito más descanso, estoy trabajando demasiado. O sea, primero estar conectado consigo mismo, ¿sí? Como, ¿qué necesito? Porque el primer acompañamiento está ahí, ¿sí? Chequear si necesita ayuda o no y poder dar, no sé, como en esta perspectiva, poderse integrar a ese nuevo lugar, ¿no? Chequear si ese es el lugar, porque a veces está bien decir, ¿sabes qué? No es el sitio, no es lo que me esperaba y quiero ir a otro sitio. O sea, ¿sabes? Poder renunciar a esos no. También que la vida nos está poniendo, que de verdad me esfuerzo, que de verdad lucho, que de verdad trabajo, pero no estoy siendo feliz, por ejemplo. Sí. Entonces ahí puedes decir que no y está bien, sí, va a estar bien. Va a estar bien si te quieres regresar, o va a estar bien si quieres pensar en otra posibilidad. He tenido amigos que, por ejemplo, les funcionó muy bien hacer, no sé, una maestría en Estados Unidos, pero en Nueva York, pero luego que terminó la maestría ya no tenía sentido estar allá, ¿sí? Y necesitaba esa calidez, no sé, del contacto con latinoamericanos, con venezolanos, y se tuvo que mudar a México, ¿sí? Y Nueva York, buenísimo, top, no sé qué. Ok, pero tuve que regresar. Entonces, ¿qué necesito? O sea, necesito más vinculación social, necesito crecer profesionalmente, necesito, o sea, ¿qué necesito en este momento, en qué área de mi vida? Creo que aprender a renunciar, o sea, como no lo tenemos que tener todo al mismo tiempo, sino, bueno, como enfocarnos en para qué estoy aquí, ¿sí? ¿Qué, cómo quiero sentirme estando aquí? Y tratar de encontrar esas pequeñas comunidades, bien sea personales o virtuales, a través de alguna alternativa, ¿sí? Bien sean hobbies, bien sea actividades nuevas que pueda hacer, nuevos grupos con los que pueda conectar, grupos de latinos o de venezolanos en otros países, también puede ayudar o mantener ese contacto virtual eventualmente con algunas experiencias, ¿no? Parte de lo que a mí me ha sostenido ha sido justamente como mantener conexiones virtuales con personas, no sé, de nuestro país, por ejemplo, o conocer otras, pero ¿sabes? Ha sido de forma virtual. Sí, entonces, bueno, tener esa flexibilidad. Súper. ¿Algo más para cerrar? ¿Algún otro comentario? Bueno, no sé, algo que me digas tú de tu migración, algún aprendizaje. No sé, yo creo que he aprendido mucho, o sea, creo que yo he flexibilizado muchísimo, desde que llegué. He tenido, digamos, momentos buenos o temporadas que son buenas, temporadas que no son tan buenas, temporadas donde uno, digamos, como que duda, ¿no? Duda y el tema de las expectativas también, de los objetivos, ¿no? Es que ya yo por ejemplo, me veía acá, no sé, en 2 años me veía teniendo X, Y o Z y no lo tengo, o ya yo me veía en Venezuela teniendo esto a esta edad y no lo tengo. Entonces, creo que compagino mucho con este tema de la flexibilidad. El tema de la flexibilidad, de reorganizarnos, de trazar nuevos objetivos, De ver ajustar si los expectativas. objetivos, exacto, ajustar expectativas, ver si los objetivos que me planteé hace 5 o 10 años ahorita todavía tienen Son vigentes. sentido, son vigentes, claro. Y Que con además el el mundo es tema, muy cambiante hoy en día también, o sea, no es solamente lo que nos confrontamos con nuestro país de origen, sino también con esta entrada a, no sé, la tecnología, cómo está evolucionando de rápido, las inteligencias artificiales, no sé, como sí, muchas cosas en las que tenemos que estar conectados hoy y necesitamos flexibilidad y sobre todo apertura también, ¿no? Para no tener como tanta resistencia. Creo que fluir, ¿sabes? Y no tener tantas resistencias ayuda muchísimo a, sí, a recibir ayuda, a avanzar, totalmente. a eh, integrarnos, ¿no? a integrarnos y abrirse a tener nuevas amistades, a conocer gente nueva, a abrirse a a adoptar tradiciones de donde estamos. Y en diciembre, por ejemplo, yo creo que el 80% de las personas con las que yo me codeo actualmente son colombianos. Entonces, lo que te decía de la gaita, yo no puedo poner una gaita y decir, no, en esta casa vamos a reunirse, se va a escuchar gaita solamente porque no compagina. Claro. Entonces, sí, abrirse como a ese tipo de cosas, tradiciones, el 24 y 31 que para nosotros es una fiesta, una rumba, una cosa, eso acá lo manejan en cierta parte de Colombia, lo manejan en ciertos círculos sociales, lo manejan distinto. Entonces, como abrirse a vivir todo eso, yo creo que también nos permite no solamente adaptarnos y hacer de nuestra estadía en X país donde estamos un poquito más amigable, Ujú. sino también nos permite crecer, abrirnos a todas esas nuevas experiencias, a nuevas tradiciones, a adaptarlas
también, digamos, y a aceptarlas, ¿no? Y a disfrutarlas, porque estar aquí y tener la cabeza allá, hombre, es también súper difícil y no nos ayuda. Entonces, bueno, sí, en algún momento queremos regresar, puede ser, queremos estar con nuestra familia, sí. Bueno, materializarlo, pero después veo cómo me organizo para esto y ahorita disfrutar, digamos, lo que tengo, lo que te digo de agradecer lo que se ha logrado y el presente y lo que uno está viviendo y tratar de disfrutar como etapa a etapa y tratar de disfrutar. Y aceptar la ambivalencia también, o sea, de que no siempre va a ser lineal la felicidad, por ejemplo, como Totalmente, ya estoy aquí, estoy feliz y ya. No, es que van a haber momentos de nostalgia, claro, van a haber momentos de crisis, quizás, van a haber momentos de alegría, de triunfos, de logros. totalmente. Y Poder todo es aceptar. válido y eso lo Y puede todo es pasar válido. afuera o adentro de Y adentro. Venezuela. Entonces, Sí, claro, porque pueden haber cosas que no te esperas. Yo creo que el tema de los prejuicios y de no generalizar también viene bien, sí, de comprender, de verdad hacer inmersión también en la cultura, porque la gente es como es también. Eso creo que es importante, porque a veces tenemos el prejuicio, no sé, por ejemplo, si solo tuviéramos una perspectiva de Colombia en función de cómo funciona Bogotá, es una cosa, ¿sí? Pero si te vas a un pueblo al lado, te das cuenta que la gente es súper diferente. No sé, bueno, total, porque Bogotá, que es una capital, también, bueno, hay que poner en contexto esas perspectivas, ¿sí? Y totalmente. poder abrirse, conocer, entender por qué la gente es como es, porque a veces puedo decir, bueno, pues es que la gente es muy hostil, o la gente es de esta forma, es muy desconfiada. Sí, pero es que eso tiene una razón de ser. Totalmente. Sí, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, bueno, como mirar en perspectiva, así no me lo tengo que tomar personal. Y bueno, la imagen que también nosotros damos como venezolanos, creo que pasa a ser importante. Sí, en estos días me decía un señor que estaba, pero apoyen a los pequeños emprendedores, de verdad. Y de repente me preguntó de dónde era. Y yo con la desconfianza de, me va a tirar esto en la cabeza, ¿no? Y yo, soy venezolano. Y el señor, ay, qué bello, los venezolanos me han ayudado mucho. Entonces también como, bueno, ¿cuál es esa impresión y esa imagen que nosotros también traemos, ¿no? A compartir, a ampliar en otra cultura también, porque no es solamente como qué me va a dar este lugar, sino y yo qué voy a sembrar en este lugar. Yo qué voy a dar, yo qué voy a demostrar, yo qué, cómo le digo que confiemos aunque le tengamos miedo a los, a los temas de seguridad, no sé, a los robos, pero somos también personas como súper confiables, súper amorosas, amables y bueno, creo que también conectar con eso que pasan a ser recursos internos en otros países, ¿no? Tengo la experiencia de un amigo que está en México y bueno, su forma de liderar evidentemente está muy atravesada por su crianza en Venezuela y por su cultura, ¿sí? Esta forma de liderar como más cercana y tiene un cargo, y o sea, ya ha tenido cargos de liderazgo altísimos justamente por eso, o sea, gracias a eso. Entonces venimos a mostrar también algo distinto, algo que podemos hacer, no sé, de otras formas y a dar otra perspectiva, porque evidentemente también la migración pasa a ser un aprendizaje y empezamos a darle perspectiva también a los demás. Buenísimo, súper. Genial. Bueno, creo que ya con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias, gracias.